en el capítulo 4, versículo 19 y versículo 20. Si pueden estar de pie un momentito más y después van a estar sentaditos. Quiero que estemos en Gálatas capítulo 4, versículo 19 y el versículo 20. Cuando lo tengan dicen amén. Y juntos vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice la Biblia, Gálatas 4, 19 y 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pueden sentarse en esta mañana. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el tema de esta mañana. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiero concientizar a cada hermano, a cada hermana, a cada creyente que examinemos nuestra vida cristiana. Que hagamos un autoexamen, que nos detengamos en nuestro caminar y empecemos a examinar nuestra vida cristiana y verificar si Cristo está completamente formado en usted, si Cristo está completamente arraigado en usted, o hace falta algo todavía para que Cristo esté 100% formado en nosotros. Cuando estudiamos la carta a los Gálatas, nosotros encontramos en ese versículo específicamente que Pablo no pensaba que los Gálatas estaban donde debían estar espiritualmente hablando. Pablo sabe perfectamente que los Gálatas no estaban en el nivel espiritual que debían estar. Por lo tanto, él va a volver al principio con ellos y les dice: yo estoy en toda la condición de volver otra vez al principio donde empecé con ustedes. Estoy dispuesto a volver otra vez de cero, de la nada. Estoy dispuesto a estar una vez más, pero ahora Pablo ya no está presente con ellos. Y les dice en el versículo 20: yo quisiera estar ahorita mismo con ustedes en Gálatas y cambiar de tono. Una cosa es escribir una carta y que alguien la lea ante la congregación, y otra cosa es que esté presente el pastor hablando a la congregación. Es como que yo deje escrito el mensaje y algún día, cuando el día domingo venga y empiece a leer el bosquejo que el pastor mandó. ¿Cree usted que se le siente sabor? No es igual. Entonces Pablo les dice: yo quisiera estar hoy mismo con ustedes y cambiar de tono. En pocas palabras, Pablo era un personaje, hermanos, muy, pero muy serio. Pienso que si Pablo hubiera estado presente en Gálatas, hubiese cambiado la forma de hablar y les hubiese dicho muchas cosas más. Quiero que juntos exploremos el contenido de este sermón y estemos atentos para aprender del mismo. Y quiero hacerlo de la siguiente manera. Vaya al versículo 6. Versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas hasta el versículo 9. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Galacia? Galacia está en el Asia Menor, en una región, de hecho esa es la región de Galacia. Pablo había ido a predicar hasta ese lugar, y para llegar a Galacia Pablo tuvo que pasar dificultades exageradas. Pasó momentos hasta en peligro de perder su vida. Arriesgó su vida para ir a predicar a la iglesia en Galacia. Pablo había, hermanos, pasado por momentos difíciles. Entonces él va, predica, funda una iglesia, enseña la palabra, los fundamentos de la Biblia, las enseñanzas de los discípulos, y luego deja líderes dentro de la congregación y Pablo se va.
el problema es que cuando Pablo se va, entraron falsos maestros dentro de la iglesia y empezaron a enseñar algo diferente de lo que Pablo les había enseñado. Y lo más sorprendente, hermano, no tanto aquí, sí, tienen culpa los falsos maestros, pero lo más sorprendente que Pablo siente en su corazón es la iglesia que había sido enseñada por él. ¿Cómo es posible, le dice Pablo, que empezaron por el Espíritu y van a terminar por la carne ustedes? ¿Cómo es posible que la enseñanza que yo les di ahora la dejen a un lado y están escuchando a falsos maestros? Vayan al versículo 6 del capítulo 1 hasta el 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y oiga esto, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, que sea anatema. Y la palabra anatema es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis aprendido, sea anatema, sea maldito. Pablo está sorprendido y dice, estoy maravillado. Eso de estar maravillado puede tener muchas connotaciones. Usted se puede maravillar de algo bonito que está pasando, de una alegría. ¡Wow! ¡Qué tremenda alegría! ¡Qué fiesta! Hay muchas formas de maravillarse, pero en este caso, eso de estoy maravillado es negativo. Y Pablo dice, estoy maravillado. En pocas palabras, estoy sorprendido de que tan pronto ustedes se han alejado de la gracia de Cristo a la iglesia de Galacia. ¿Cómo es posible, dice Pablo, que ustedes le digan amén a las personas que vienen a predicarles otro evangelio? ¿Cómo es posible que ustedes, siendo enseñados en la palabra, hermano, Pablo era un tipazo en teología. Él había sido estudiado a los pies del mejor rabino de aquel entonces, llamado Gamaliel. Era un tremendo en las escrituras, era un tremendo maestro, era un apóstol, era un predicador. Había enseñado los lineamientos a la iglesia en Galacia, pero nomás Pablo se va, entran otros predicando otro evangelio, y aquí viene la sorpresa, y la gente de la iglesia dice amén a ese mensaje diferente al que Pablo les había enseñado. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está la iglesia hoy? Estamos enseñados. Hemos dicho que no a todo vamos a decir amén. Ustedes tienen que tener conciencia de lo que oyen. Deben tener la manera de estar conscientes de lo que están escuchando y juzgar a través de la palabra si lo que yo predico es verdad de acuerdo a la palabra o no es verdad. O si alguien viene a predicar otro evangelio, si es que está pegado a la palabra, yo voy a decir amén. Y es aquí donde Pablo le reclama a la iglesia de Galacia y le dice, ¿cómo es posible que ustedes no pueden distinguir entre una falsa enseñanza y el mensaje que yo les he enseñado? Estoy maravillado. ¿Qué estaba pasando? Bueno, lo que estaba pasando es que los cristianos de Galacia estaban considerando una alternativa a Cristo. Oigan esto. Pablo estaba sorprendido del hecho que estaban considerando una alternativa, un dilema a Cristo. ¿Por qué? Porque obviamente no había otra alternativa visible. Pablo está diciendo, el único mensaje
es el que yo les he predicado. No existe otra alternativa, no existe otro mensaje, no existe otro que venga con otro diferente, porque si alguien viene con otro mensaje, entonces que sea anatema. Vayan al capítulo 3 y versículo 1. Pablo comparó lo que pasó con ellos, así como si alguien los hubiese hechizado. Como que si alguien llegó y los hechizó. Ustedes saben qué es eso de hechizar, ¿verdad? De hechicería. Como que los durmieron, pues va. En pocas palabras. Oiga lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos. Y la palabra insensato significa dementes. Es sinónimo de insanos. Y estas dos que vienen son fuertes: locos y fatuos. Oh Gálatas insensatos. La pregunta viene: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo dice: Gálatas, ¿qué les pasó? ¿Quién vino a hechizarles a ustedes? ¿Quién vino a enseñarles otro evangelio diferente? ¿Quién fue el que los engañó? ¿Quién fue el que vino y está diciendo que tenemos que volver a los rudimentos antiguos? Claro, eran los mismos judaizantes. Los judaizantes llegaron a la iglesia de Galacia a decir: lo que Pablo les ha enseñado no es cierto. Lo que pasa es que Pablo antes era igual que nosotros y ahora anda de loco diciendo que es evangélico. Así que ustedes, si no se circuncidan, todos ustedes no se van a salvar. Y la gente que estaba en Galacia, en la iglesia de Galacia, empieza a escuchar la falsa enseñanza de los judaizantes y están en un dilema. ¿Será cierto que si no nos circuncidamos no nos vamos a salvar? Pero Pablo dijo que la circuncisión no debe ser en la carne, sino en el corazón. Y empieza un dilema. Si no cumplen los ritos de la ley, ustedes no se van a salvar. Si no cumplen las ceremonias que la ley exige, ustedes no están en nada. Y cambiaron el pensamiento de los gálatas y dejaron entrar la enseñanza de los falsos maestros. Vayan al versículo 11 del capítulo 4, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pablo tiene un temor profundo. Era un temor tan tremendo. Repito, Pablo había trabajado en la iglesia de Galacia como ustedes no tienen idea. Y Pablo les dice: me temo. ¿Están conmigo, verdad? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vamos a dejarlo más adelante. Pablo reflexiona que todo su trabajo con ellos fue desperdiciado. Les dice: Gálatas, o sea que todo el tiempo que tuve con ustedes acá, evangelizándoles, enseñándoles, predicándoles, tratando de que ustedes aprendan, ¿es en vano todo? O sea, en pocas palabras, ustedes me engañaron diciendo que creían a lo que yo les predicaba, pero cuando yo me fui, viene otro y estos vienen a enseñar otras cosas y ustedes lo reciben como tal. En pocas palabras, Pablo dice: hey, tienen que pararse. Tienen que ustedes ver si lo que están enseñando está de acuerdo a lo que yo les he enseñado. Temía entonces, tenía miedo que esa labor para llevarlos a Cristo resultaría en vano, para darle vuelta a ellos y encaminarlos en otra dirección. Vayan al capítulo 3 y versículo 26. Cristo y la iglesia son la realización de la promesa de Abraham, hermanos. Vaya al versículo 26 del capítulo 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué decían los judaizantes? ¡Ey! Nuestro padre es Abraham. Y la señal del pacto de Abraham es la circuncisión. Para que ustedes sean hijos de Abraham, necesitan circuncidarse. Pero Pablo ya les había enseñado: ¿quién es mayor, Abraham o Cristo? ¿Quién es mayor, Moisés o Cristo? ¿Quién es más antiguo, Abraham o el Señor? Entonces Pablo les había enseñado que en Cristo las promesas hechas a Abraham en Cristo se han cumplido. De ti, le dice Abraham, haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Abraham, en el linaje real terrenal, iba a nacer el Mesías. Entonces en Cristo las promesas de Abraham son de nosotros. Pero ya no hay necesidad de volver a los rudimentos de la ley. Ahora en Cristo nosotros estamos completos. Por lo tanto, Pablo va más adelante. Vaya al versículo 19 del capítulo 4. Pablo estaba dispuesto a trabajar con ellos para que Cristo sea formado en ellos, para darles vuelta otra vez a ellos y hacerles ir en dirección contraria. Estaba dispuesto a iniciar de cero otra vez. Versículo 19 del capítulo 4. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nosotros jamás vamos a entender ese versículo, pero las hermanas que son mamás sí. Ellas sí saben los dolores de parto. Ellas sí saben la angustia, la desesperación, la impotencia de esos dolores. Pablo está diciendo: para que Cristo se haya formado en ustedes, yo tuve que tener dolores, y los compara como los dolores de parto. Yo me quedaba analizando el versículo, y por qué Pablo no puso de ejemplo otro tipo de dolor. Amén. ¿Por qué Pablo no dijo: vuelvo a sufrir dolores de una herida que me hice con un machete? Por ustedes vuelvo a sufrir dolores de un dolor de cabeza. No, habla de los dolores de parto. Si yo diera el tiempo en este momento a una mamá que pasara aquí y nos explicara qué se siente en el momento de esos dolores, ni ellas saben explicarlo, hermano. Es inexplicable el dolor. Pero Pablo les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. En pocas palabras está diciendo: yo pensé que Cristo ya estaba bien formado en ustedes. Yo pensé que Cristo ya estaba bien fundamentado en ustedes. Y es que cuando el niño ya está bien formado, pase lo que pase, no se va a venir. Hay embarazos, ¿cómo se le llaman? En riesgo, de riesgo. Riesgo de aborto, riesgo de aquí, riesgo de allá. Pero cuando el niño está bien formado, cuando ya está bien cimentado, cuando ya está bien formado en el vientre de su mamá, pase lo que pase, él va a estar ahí. Pablo se fue tranquilo de Galacia. Él pensó que
Cristo estaba bien formado en el corazón y en la mente de los de Galacia, y él iba tranquilo, iba feliz. El problema es cuando él se va y los deja solos, y cuando están solos empiezan estos a pensar diferente. ¿Cómo sabía Pablo que Cristo no había sido formado en ellos? Porque rápidamente abandonaron lo que les fue enseñado por el Evangelio. ¿Cómo Pablo sabía que Cristo no había sido bien formado en ellos? Porque rápido escucharon otra enseñanza diferente a la que él les había enseñado. Entonces Pablo analiza y dice: entonces Cristo no estaba bien formado en ellos. Me engañaron. Pensé que el trabajo que había hecho estaba bien. ¿Cómo diríamos en nuestros días? No lo entienden. Esa sería la palabra en nuestros días. No entendemos el mensaje. No comprendemos lo que Dios nos desea decir. Tristemente, muchos hijos de Dios no lo entienden tampoco. Necesitan que Cristo sea formado en ellos. Pastor, pero ¿qué necesita o qué significa que Cristo esté formado en vosotros? Sencillo, que la voluntad de Él esté en usted y no su propia voluntad. Que el carácter de Él esté en mí y no mi propio carácter. Que la enseñanza de la palabra y la guía del Espíritu Santo sea el que me encamine en este transitar en la tierra, pero no en mis propios razonamientos. Cristo no está donde debería estar en la vida de la iglesia. Cristo no está donde debería estar en nuestras vidas cristianas si continuamente luchamos con los deseos básicos, hermanos, de esta carne. Si continuamente estamos tratando la manera como, por ejemplo, cuando personas sanas no tienen ganas de ir a adorar al Señor. ¿No cree usted que Cristo no está formado en aquellas personas que están sanas y no les dan deseo de ir a la iglesia a adorarlo? Cristo no está formado en esas personas. ¿Qué más, pastor? Bueno, también aquellas cuando no quieren asistir a todos los cultos de la iglesia, cuando se puede, ¿verdad? No esperan juntarse con la familia de Dios en adoración. Se puede decir que Cristo no se ha formado en ellos. Ahora, pastor, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos hacer lo que Pablo hizo. ¿Qué hizo Pablo? Él consideraba a los miembros de la iglesia como a sus propios hijos por el tiempo que había trabajado con ellos. Pablo sentía que él era el padre espiritual. Y si hay algo que duele es que nuestros hijos se pierdan. ¿No le duele a usted cuando su hijo no le hace caso de ir a la iglesia? ¿Cómo cree usted que siente el padre espiritual cuando sus hijos tampoco quieren estar adorando al Señor? O sea que Pablo en ese momento, yo entiendo a Pablo en el versículo 20, vayan al 20, oiga lo que Pablo, y él dice unas palabras tremendas, y les dice en el 20 del capítulo que leímos, que decía: quisiera estar con vosotros. ¿Cuándo? Hoy mismo. Y les pegaría una regañada, pero de esa buena. Y le dice, y cambiaría el tono. Como quien dice, la carta no es suficiente. Las palabras que escribo en un papel no son suficientes, como que los quiero tener enfrente y encararles. Amén. Cambiar el tono. No piensen ustedes que Pablo está hablando de cambiar en tono suave. No, era un reclamo. Él está enojado.
Él piensa que ha trabajado en vano. Él piensa que lo que hizo en la iglesia de Galacia no funcionó. Por lo tanto, cuando estaban en un peligro de apostasía, Pablo estaba listo para volver y trabajar con ellos. Él dice: yo estoy dispuesto a volver a empezar de cero con ustedes otra vez. Si bien es cierto que ya trabajé durante tanto tiempo pensando que Cristo se había formado en ustedes, pero yo estoy dispuesto a empezar otra vez a sentir los mismos dolores que sentí en el momento que fui a predicarles a Galacia. Eso tenemos que hacer en nuestros días, estar dispuestos a darnos para que la gente aprenda de la palabra del Señor. Pero ¿cómo le oímos a las enseñanzas? Pero ¿cómo le oímos a los discipulados? Y por causa de huirle a las enseñanzas de la Biblia, a todo le decimos amén. No sabemos distinguir. No sabemos comprender. Es que para entender y comprender usted tiene que saber Biblia. Si no sabe Biblia, a cualquier locura usted le dice amén. Y es ahí donde había una iglesia en la ciudad de Berea. La Biblia dice que Pablo llegó a Berea y empezó Pablo a hablar del mensaje de la palabra. Y los de Berea estaban tan atentos, dicen que eran más nobles que los demás. Los de Berea estaban tan atentos al mensaje de Pablo y no decían amén. Y cuando Pablo se despide, dice que los hermanos de Berea fueron a sus casas y empezaron a verificar en las escrituras si lo que Pablo enseñó era verdad. Y entonces ellos se dan cuenta que lo que Pablo había enseñado era la palabra. Hay que ser nobles, y la palabra noble es estar dispuesto a examinar la Biblia, a escudriñar la palabra, para que nadie nos engañe. Yo les preguntaba a unos hermanos: ¿a cuánto le dieron las enseñanzas para bautismo? Le digo: pastor, yo ni sé qué es eso. ¿Y cómo se bautizaron ustedes entonces? ¿Qué fundamento tenemos? Pablo dice: yo estoy dispuesto a empezar de cero con ustedes otra vez. Estoy dispuesto a volver a sentir los mismos dolores que sentí cuando vine a Galacia y no había nada. Estoy dispuesto a volver a empezar con ustedes. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero vamos más allá. Y vaya a 1 Corintios capítulo 4. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Cuando Pablo predicó el evangelio a los Gálatas, Pablo los engendró espiritualmente hablando. Vayan a 1 Corintios capítulo 4 y versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. ¿Saben qué es un ayo, verdad? Un ayo es una nodriza, una niñera, alguien que cuida niños. Y Pablo le dice: aunque tengan 10,000 niñeras en Cristo, no pueden tener muchos padres, porque el que engendra es un solo. Y Pablo les dice: yo los engendré a través del mensaje del evangelio. Así que aunque muchos se ofrezcan en cuidarles a ustedes, yo los engendré con el evangelio de Cristo. Y a ese que engendró es que ustedes tienen que hacerle caso al Padre espiritual. Pero habían llegado tantas niñeras a querer enseñar a los hijos que Pablo había enseñado. Y Pablo les dice: pueden tener 10,000 niñeras aquí ustedes, pero aquí que nos engendró fui yo a través del evangelio. El engendrar
una vez que sucede el milagro de la vida, el espermatozoide entra en el óvulo, ustedes saben eso. En ese milagro, desde el momento que sucede el milagro de la vida, de esa fecundación, desde ese momento la mamá empieza a experimentar algo diferente cuando no tiene nada. Empiezan las náuseas en el proceso de engendrar. ¿Se acuerdan de eso las mamás? Fíjense que hay una gran bendición en algunas parejas, porque hay un muchacho que está embarazada su esposa en este momento y me dice: pastor, pasé una semana comiendo solamente jalapeños. Y le digo: ¿no tenía que comer? No, era un deseo. Y ni cuenta me daba que mi esposa estaba embarazada. O sea, los deseos los sintió él. Y yo le dije: ojalá también sienta los dolores usted. Y se tira la carga. No, pastor, me dijo, no sea así. Qué bonito fuera, ¿verdad?, que pudiéramos ayudar a las mujeres. En nuestros días ya puede el esposo estar en el parto, ¿verdad? Pero no cree usted que le pueda dar una patada a su espalda. ¡Pártate de aquí, vos! Y por vos estoy así. O sea, puede ser una espada de doble filo, hermano. O se alegra que esté ahí, o se enoja más. Entonces Pablo está diciendo: yo los engendré a través del mensaje de Jesucristo. Ayos, persona designada al cuidado y la vigilancia de los menores. Eso significa la palabra ayo. Por lo tanto, Pablo sufrió mucho por realizar ese propósito. Vaya a Hechos capítulo 14 y versículo 19. Hechos 14 a 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Eso sucedió en Iconio y Listra. Por predicar, por engendrar hijos espirituales, Pablo sufrió azotazos. Lo sacaron de la ciudad y lo dejaron allá porque pensaron que estaba muerto. Esos son los dolores de parto que había sentido Pablo para engendrar hijos espirituales. Pero no solamente eso, vaya a 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 24 al 28 y vea usted los dolores que tuvo que pasar Pablo para engendrar estas iglesias. Parte del sufrimiento de Pablo por predicar el evangelio. De los judíos, dice Pablo: 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi misma nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro de los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que abre, oiga esto, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Los dolores de parto que Pablo habla son los sufrimientos que estuvo en el ministerio para alcanzar formar una iglesia en Corinto, una iglesia en Tesalónica, una iglesia allá en Galacia, una iglesia en todas partes donde él llegaba. No piense usted que Pablo llegaba a la ciudad y había una iglesia ya construida o un templo construido y iba a predicar. No, la Biblia dice que Pablo llegaba y empezaba alquilaba una casa y él empezaba a
trabajar. Él era experto para hacer tiendas de campaña y empezaba a evangelizar. A Pablo, hermano, lo golpeaban, le hacían de todo, pero él estaba dispuesto a fundar una iglesia en esa ciudad. Él sabía que iba a sufrir, y ahora que alguien venga simplemente a la madura y él dejó una iglesia y entran aquellos judaizantes a tratar la manera de cambiar el pensamiento de la iglesia, Pablo está enojado. No tanto con los falsos maestros, está enojado con la iglesia. Porque la iglesia es que debe distinguir la verdadera enseñanza de la palabra. Y no a todos le vamos a decir amén y aplaudirle. Porque cuando usted no tiene conocimiento bíblico, a una herejía le aplaude. Y el pastor se desgalía y ni un aplauso pega. Y les predica la verdad. No vaya a ser un perverso que venga y a decir cosas locuras aquí, y todos aplauden. Porque todavía no tienen el discernimiento de la palabra. Las conversiones de la gente requiere trabajo, hermanos, y aún sufrimiento de parte de los que predican el evangelio. Ustedes piensan que no sufrimos nosotros, claro que se sufre. El dar a luz no es sin dolor para las madres. Dicen amén, hermanas. Hermanas, ¿verdad? Cuidado. Así tampoco la conversión de la gente será sin dolor para los que enseñan. Pero oiga esto, los falsos maestros no tuvieron que ver con el nacimiento espiritual de los de Galacia, sino solamente con ir a quererlo botar de la gracia. A Pablo le había costado fundar la iglesia en Galacia. Y que vengan los falsos maestros simplemente que no les ha costado nada el que esa persona se convirtió. ¿Cuántas veces Pablo tuvo que ir a evangelizar a esos creyentes de Galacia? ¿Cuántas veces quizás le tiraron la puerta, agua caliente? A Pablo le había costado fundar la iglesia, y que simplemente vengan los falsos maestros que no les ha costado nada, que no les cuesta nada, que no se involucran en nada, simplemente vienen a cambiar el pensamiento de la iglesia. Entonces Pablo está enojado. Pablo se siente mal, pero a pesar que esté enojado, el hombre dice: yo estoy dispuesto a empezar de cero con ustedes otra vez. ¿Ese es el amor de Cristo? ¿Ese es el amor de Cristo? Un salvadoreño no dice eso. Ay, ¿qué es de ustedes? Ustedes tienen la culpa. Pero Pablo no, porque a Pablo le había costado. Y lo que cuesta se cuida. Lo que no cuesta se vuelve fiesta, hermano. Al que no le cuesta nada, a él no le interesa nada. Entonces necesitamos nosotros aprender de la palabra. Y aquí hay una figura. La figura bíblica en este caso es una metáfora. No debe aplicarse literalmente en todos los detalles, ¿verdad? Porque quizás usted vaya diciendo: entonces Pablo sintió los dolores, las hermanas sintió los dolores que yo sentí cuando estaba pariendo este cipote. Y que conte, la palabra parir no es malcriado. Es así, esa es la palabra. No vayan a decir que es malcriado ese pastor. No, Pablo está utilizando una metáfora. Está poniendo una figura terrenal para darnos a entender una verdad espiritual. Y él no encuentra, quizá Pablo había leído bastante, y Pablo no encuentra otra metáfora de dolor que se comparara con el dolor de parto. ¿A cuántos han tenido cálculos en el riñón o en la vesícula? Pegan un dolor, que hermano. Yo tenía uno un día y otro día seguía ahí también. Que ustedes pegan con un día, ¿verdad? Y mira, hermano, me dio un dolor que hasta me desmayé. Y llegué al doctor, y el doctor cuando llegué allá, hermano, yo llegué y ni caso me hacían, hermano. Y yo caminaba de aquí, yo caminaba y nadie me hacía caso.
yo no aguantaba. Nomás entré donde el doctor y le dije lo que... No, hombre, ¿y por qué no me dijo, hermano, ya rato usted? Rápido una inyección y ¡pum! Me inyectó. Y él me dijo, esos dolores se comparan con los dolores de parto. Ay, santo, dije yo. Oiga, pero dice se compara, no es que así son. Porque por lo menos cuando son partos el cipote viene para afuera y cuando sale termina todo. Y esos cálculos no se dan así nomás. Entonces Pablo había sufrido. Todo lo que cuesta se cuida. Todo lo que usted tiene le cuesta trabajo. Y a usted no le va a gustar que nadie le vaya a arruinar el trabajo que usted ha hecho. Y si llega alguien queriendo arruinar el trabajo que usted ha hecho, usted se va a enojar. Pablo se enojó. Estoy hablando de Pablo, ¿verdad? Pablo se enojó, pero vamos más allá. Váyase 1 Tesalonicenses. Pablo dice que ahora sufre otra vez para rescatarlos del error y confirmarlos en la verdad. De esa manera Pablo hizo el papel de padre y también de madre para efectuar la conversión, nuevo nacimiento de los Gálatas. Pero los falsos maestros no tenían nada que ver con este proceso. 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Antes, dice Pablo, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así dice, ¿verdad? Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Pablo amaba a las iglesias. El primer viaje misionero que él inicia, hermano, recorre algunas ciudades bien pocas y regresa otra vez a Antioquía, que era el centro misionero. Pero en el segundo viaje misionero, no piense que Pablo agarró por otro, no. Pablo agarra la misma ruta y iba confirmando las iglesias. Iba, como quien dice, iba dándoles palabras de fortaleza. Ah, qué bueno, están aquí, sigamos adelante. Y en el segundo viaje fue más allá todavía. Entonces Pablo amaba a la iglesia hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Al bautizarse para perdón de pecado, los Gálatas estuvieron en Cristo. Vaya a Gálatas 3:26 y 27. Pablo trata la manera de darles vuelta al CD, porque en aquel entonces no habían memorias como hoy, al cassette. Los de la vieja escuela saben qué es eso. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Y estando en Cristo deberíamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Oiga, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. O sea, si yo estoy en Cristo, yo tengo que crecer. Si yo tengo vida, yo tengo que crecer. Todo lo que tiene vida tiene que crecer. Y si no crece, entonces es un problema. Oiga esto: lo que no crece teniendo vida tiene problemas. Porque todos los que tenemos vida tenemos que crecer. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento. Vaya a Gálatas otra vez, capítulo 5, versículo 22. Pablo habla acerca de la transformación a la imagen de Cristo. Oiga Pablo lo que dice: mas el fruto del Espíritu es. El fruto, uno solo. Y de ese fruto descienden los demás. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice Pablo? No hay ley. Los falsos maestros no tenían esos frutos. No les interesaba.
Ahora este proceso requiere que el converso tenga al Espíritu Santo. Vaya a Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Usted sabe quién es el que va a presentar a la iglesia a Cristo? El Espíritu Santo. Y si usted no tiene al Espíritu Santo, ¿cómo lo va a presentar el Espíritu Santo ante el Maestro? ¿Para qué orar, pastor? Bajo el bautismo en el Espíritu Santo, eso de hablar en otras lenguas y eso, y empieza la gente a pensar de esa manera. Hermano, ese es un privilegio para todos. Al igual que el nuevo nacimiento debe ser para todas las personas, el bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas es para toda la iglesia. El problema es que hemos tenido malos conceptos en nuestras mentes. Ahora, ¿qué posee el entrañable amor de Cristo, aquel que tiene el Espíritu Santo? Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo, decía Pablo, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y que el cuerpo y sus miembros sean miembros de Cristo. Romanos 6:13-15. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios, vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, que dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué dice? En ninguna manera. Ese era el propósito de Pablo, el mismo propósito de Cristo. Gálatas 6:13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan, hablando de los falsos maestros, vaya, Gálatas 6:13. Porque aún ni los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Están conmigo, hermano? Así me gusta que estén atentos. Y así me gusta, hermanos, que esto tenga Biblia, porque así es que aprendemos leyendo la palabra. Oiga lo que Pablo dice a los falsos maestros: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Mira, Pablo dijo que no tenía que circuncidarse los creyentes de Galacia, y nosotros venimos y les dijimos que se circuncidaran y nos hicieron caso. Se están gloriando. Eso querían los falsos maestros. Era todo. Eso era todo. Gloriarse simplemente en la carne y decir: nosotros les dimos otra enseñanza, dejaron la enseñanza de Pablo y nos hicieron caso a nosotros y a todos. Hermanos, estaban circuncidando los hermanos de Galacia. ¿Y a qué viene el versículo, hermanos, más fuerte? Versículo 11 del capítulo 4. Me temo de vosotros, que ha trabajado en vano con vosotros. Trabajar en vano. ¿A quién le gusta trabajar en vano? ¿Por qué va a trabajar usted? ¿Por qué va a trabajar usted? Porque quiere ganar, porque quiere cosechar maíz, porque quiere cosechar frijoles. Pero ¿a quién le gusta trabajar en vano? ¿Cómo se siente usted cuando va a trabajar y no le pagan? ¿Se siente bien? Pablo dice: yo tengo temor, yo tengo miedo de que haya trabajado en vano con ustedes. Trabajar en vano. Pablo temía que sus esfuerzos para establecer y edificar la iglesia en ese lugar hubiesen sido en vano. Él tenía temor de que eso pasara. Por lo tanto, él está diciendo: yo tengo temor, tengo miedo que haya trabajado en vano con ustedes. Qué tremendo.
Gálatas 3:4. Vaya conmigo. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Gálatas, ¿no se acuerdan cómo nos ha costado ganar gente para tener la iglesia? Si ustedes han andado conmigo, ustedes iban a hacer campañas evangelísticas conmigo. Y le dice, oiga el versículo, y le dice él: tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, los sacrificios que hicieron para que la iglesia esté como esté, ¿va a ser en vano? Simplemente por hacerle caso a los falsos maestros. Pablo dice a la conciencia de la iglesia de Galacia. Pablo busca hacer reflexionar a los de Gálatas: temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. Es decir, el trabajo mencionado aquí se refiere a la evangelización de Galacia, un trabajo agobiante, un trabajo de esfuerzo que Pablo había hecho. Este trabajo ha sido traducido como todo mi afán. En otras versiones, Pablo dice: o sea que todo mi afán por ustedes va a ser en vano. Me haya fatigado, ha sido en vano. Mis fatigas por vosotros va a ser en vano. Me haya estado esforzando tanto para nada. El fracaso del trabajo de Pablo consiste en que los de Gálatas no habían entendido la libertad que recibieron al poner la confianza en Cristo. Por lo tanto, lo que querrá decir Pablo es lo siguiente: oh Gálatas, aunque tal vez vuestra propia desgracia no os aflija mayormente, al menos tengan compasión de mí. Amén. Si a usted no le duele, si ustedes no sienten dolor, por lo menos, piensen en el trabajo que yo hice. Tengan compasión de mí, yo trabajé con ustedes. Si a ustedes no les duele, hermanos de Galacia, les dice, entonces por lo menos piensen en mí, acompáñenme en mi dolor, porque me temo que el tiempo que pasé entre vosotros signifique nada, solamente para nada. El mal sería más llevadero si solo hubiese gastado palabras en vosotros. Pero el hecho es que trabajé duramente en favor de usted. He orado, he padecido muchas cosas, he corrido peligro, he hecho tantas cosas. Si simplemente hubiese sido palabras, no hay problema. Me he desgastado. Me he desgastado con ustedes. No simplemente palabras he dicho. He trabajado, me he agobiado, me he fatigado. Eso es lo que yo siento. El trabajo, aunque ustedes se pierdan, hermanos de Galacia, yo sé que en el cielo el Señor tendrá una recompensa. Pero Pablo no quería simplemente ser recompensado él. Él quería que la iglesia de Galacia también fuera al cielo. Y ese mismo es el pensamiento del pastor de la iglesia. No simplemente es que yo vaya al cielo, sino que ustedes también vayan al cielo, y un día en el cielo usted diga: valió la pena esforzarnos en San Jorge. Porque va a ser duro, hermano, que usted no se vaya. Va a ser difícil, va a ser doloroso. Y ahora veo que todo esto, dice Pablo, lo he emprendido en vano. Estas palabras dejan traslucir claramente que Pablo está llorando. Pablo está derramando lágrimas. Quiero que vengan los músicos, por favor. Pablo está derramando lágrimas. Y mientras derrama lágrimas, se expresa el versículo 20. Mientras él está conmovido, dice Pablo: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. O sea, quisiera estar con ustedes hoy
y confrontarlos. Que ustedes me digan qué pasó. Que ustedes me puedan expresar qué es entonces lo que pasó mientras yo prediqué. Él sabía por su experiencia personal que su voz tenía mucha influencia sobre los corazones de los de Gálatas, y hubiera querido en ese momento estar con ellos para hablarles personalmente, pero no le fue posible. Por eso pone su corazón en una pluma. ¿Oyeron eso? Pablo quiere estar presente, pero no se puede, y agarra una pluma y con el corazón empieza a escribir una carta para los hermanos de Galacia. Quiero que estén de pie. El elemento fundamental del pecado, hermano, es la desobediencia. Y el elemento fundamental de una nueva vida espiritual es la formación de Cristo en nosotros, la cual ocurre a través de una relación dinámica y creciente en la presencia de Cristo. Hasta que Cristo sea formado en nosotros implica, oiga, que el carácter y la moralidad de Cristo sea formado en nosotros. Implica ya no confiar en mis propias justicias, sino en la justicia de Dios. Implica una constante sujeción a la voluntad de Dios, como lo hizo Cristo mismo. El mismo Cristo en Juan capítulo 8 versículo 28 dice: Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, dice, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así lo hablo. Eso es que Cristo se forme en ustedes. Yo deseo que Cristo se forme en nosotros, y que el trabajo de tantos pastores que ya no están en esta tierra, ya están en el cielo, otros están ancianitos, otros quizá ya no pueden ni predicar, pero siempre nosotros nos acordamos en la iglesia que hemos estado sirviendo. Yo pienso que esos ancianitos que fueron pastores aquí están siempre pensando en la iglesia de San Jorge y están orando por ustedes. Y cuánto no deseara estar nuestro hermano Elías Vázquez aquí en la presencia de ustedes y exhortarles a seguir adelante. Cuánto no quisiera nuestra hermana Juanita estar aquí y hablar acerca del trabajo que ella hizo para que no fuera en vano. ¿Cuántos pastores han pasado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Cristo estará plenamente formado en nosotros? Porque todavía dependemos de nosotros mismos. Porque todavía pensamos que podemos pecar. Porque todavía pensamos que las enseñanzas, pues al fin y al cabo, me entran por aquí y me salen por aquí, pero yo puedo hacer lo que quiera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Padre, gracias